Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de... No lo sé. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo Solid. Bueno, sigamos haciendo este amigo tutorial de Solid. Em, Vamos ahora en ya el ítem número 6, ¿cierto? De 8. Entonces, quizás este es el último episodio, dependiendo de cuánto nos tome esto. Y vamos a hablar de stores y reactividad nesteada. Eh, entonces dice, una de las razones para que exista fine grain, o sea, como finamente granulada reactividad en Solid, es que podemos handlear eh, nested updates independently, como actualizaciones nesteadas de forma independiente. Puedes tener un listado de usuarios y cuando hagamos la actualización de el nombre de uno, entonces vamos a actualizar solo una locación en el DOM sin tener que hacer diffing de la lista en sí. ¿Qué es lo que pasa cuando uno usa React, cierto? O sea, sí, que uno usa React, uno cambia un listado, pero o sea, hay que recomputar toda la lista. En el sentido que hay que hacer el diffing. Finalmente, no significa que se re-renderiza todo, se repinta todo en el DOM, sino que se tiene que como tomar toda esa lista y evaluar como qué es lo que... Porque la lista cambia entera. Ok, muy pocos frameworks pueden hacer esto. Ok, ¿cómo lo logramos? En el ejemplo tenemos una lista de to-dos como una señal. Para poder marcar un to-do como completo, tendríamos que reemplazar el to-do con un clon, ¿cierto? Así que fue algo que habíamos dicho, que vimos anteriormente cuando estábamos viendo los componentes de flujo, de control de flujo. Esto es como la mayoría de los frameworks lo hace, pero es wasteful, como que es desperdicioso, ya que corremos el diffing en toda la lista y por lo tanto recreamos el DOM tal como estaba ilustrado en el console log. Me refiero, creo que acá, a ver, si aquí pongo hola, creating hola, chao, creating chao, ok. Sí, creo que ahí sí. Claro, hace creating al final acá. ¿Dónde está ese efecto finalmente? Claro, ahí está, ahí está, ahí está. Claro, entonces cada vez que se renderiza un elemento acá y se añade un to-do, lo que va a hacer es que se va a recrear como todo esto. Va a reejecutarse todo esto. Se va a recrear como el div, el input, el span, etcétera, etcétera. Y en realidad lo único que a nosotros nos importa es cambiar el valor de este checked, simplemente. Y este estilo. Entonces solo, o sea, en realidad, claro, sí, en realidad solo nos queremos cambiar dos lugares, pero al final terminamos recreando todo. Y eso escala, si fuera, por ejemplo, un componente mucho más complejo, con muchas más cosas, o sea, crece. No sé cómo llamarle eso, como lineal, no sé, da lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que haría una... bueno, entendiendo que acá estamos tomando los to's como señal y al momento de añadir un to se llama ese add to y lo que hace es, como lo haríamos en React o lo que fuere, añadimos el último to al final de la lista y además lo que hacemos es que cuando hacemos el toggle, tomamos todos los to's que habían y los mapeamos. Si no hubo cambio, no le hacemos nada y lo dejamos tal cual. Pero si es el afectado, retornamos uno nuevo donde hacemos el spread de todo lo que había y le cambiamos la propiedad completed. ¿Ya? Entonces, lo que se puede hacer es inicializar la data con señales nesteadas. Entonces me imagino que cuando añado un to do, aquí cambian las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Crea una señal ya en el objeto. Entonces
crear un objeto nuevo donde el completed es una señal. Ok. Y acá está la función para crear la señal. Entonces ahora podemos hacer el update al llamar a setCompleted sin ningún otro diffing adicional. Entonces, claro, hace esta propiedad reactiva. Entonces lo que tenemos que entender acá es que el listado es reactivo, los objetos dentro del listado no son reactivos, pero lo que podemos hacer es hacer que la propiedad completed sea reactiva. Y entre comillas, si quisiéramos hacer que todo el objeto fuera reactivo, también podríamos hacerlo. Claro. Dice esto es porque hemos movido la complejidad de la data, o sea, a la capa de data. Bueno, aquí da lo mismo. Sabemos exactamente cómo la data cambia. Ok, dice que sí, claro, se puede hacer manual y qué sé yo. Lo que va a pasar es que cada vez que hagamos el toggle, no va a recrear como el nodo finalmente, sino lo que va a hacer es, esto se va a imprimir solo una vez al momento de crear el JSX, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Es definir mi completed, set completed como... Iba a poner React Create Element. O sea, use state, algo así. Ahí, estoy en otro lugar aquí. Create signal. Y aquí parte como false. Entonces, este completed. Le pasamos el valor que está ahí. Y además decimos acá set completed. Ok. Y cuando hacemos el toggle, lo que en realidad... Lo que debería hacer acá es... Podría pasarle el to-do completo, ¿no? Entonces aquí cuando dice set toggle to do, en vez de hacer eso, podría pasar el to-do completo. No necesito el ID. Y... esto es una señal, entonces hay que leerlo como tal. Y luego el to do acá, en vez de ser set to do's, yo voy a obtener mi to do aquí. To do, y podría decir to do set completed. Y lo que voy a hacer es tomar el valor previo y negarlo. Y eso debería funcionar. Entonces se agregó hola. Se imprime el hola. Ok. Pero ¿por qué sale tachado? Ah, porque esto es una señal. Ahí sí. Claro, como es un objeto finalmente que tiene ese proxy, el objeto siempre se evalúa a truth. Entonces tengo que leer el valor finalmente. Entonces agregamos hola, chao, adiós. Y ahora no debería imprimirse nada más, pero si se actualiza el DOM, si se dan cuenta acá se aplica el estilo, pero nunca se vuelve a recrear como el nodo, como que esto se mapea solo una vez y se va a remapear cada vez que yo añada un to-do. Pero va a ser un elemento nuevo, no todos. Parece ser bastante bien, medio complicado el ejemplo. Esa era la solución que dicen acá, ¿o no? Ah, no, aquí solo pasa el ID. Claro, entonces encuentra todos y encuentra el to. Pero en verdad, ¿por qué no le pasáis el to nomás? Le podéis pasar el to a esto y que ese to llame la función y la más simple, incluso. Sí,
Buena, señor. Ok. Stores. Create store. Ok. Stores son la respuesta de Solid para reactividad nesteada, ¿cierto? Son objetos proxy cuyas propiedades pueden ser traqueadas y pueden contener otros objetos que automáticamente se wrapean en proxies ellos mismos y así en adelante. Para mantener las cosas livianas en Solid solo crea señales para propiedades que son leídas dentro de un scope de traqueo. O sea, básicamente cualquier cosa que Solid entienda que se puede traquear dentro de esos scopes de traqueos va a hacerlo. Entonces lo que entiendo es que va a ser dentro de cualquier cosa que sea una señal, un efecto. En este caso, ¿cómo se llamaba eso? Se llamaba, no me acuerdo el nombre completo, era create. Oh, claro, dentro de un efecto, o en los ciclos de vida, o dentro del JSX, utilizando los componentes que vienen por defecto en Solid. La música. Ok, dice. También las señales dentro de un store se crean de forma floja en la medida en que se van requiriendo. Claro, eso es una característica de la programación reactiva, que nada sucede hasta que uno lee algo. Y ahí como que se gatilla todo el proceso de creación de eso. Ok, create store puede tomar un valor inicial y retorna una tupla read-write de la misma forma que las señales. Ok, el elemento es read-only, el segundo es una función setter. La función setter toma la forma de un objeto cuyas propiedades van a ser mergeadas con el estado actual, que es como lo que hace setState, que uno le puede pasar algo parcial, no como el objeto entero, y se hace merge, a diferencia de useState en React, que lo que hace es el setter setea el valor que tú le pases, no hace merge. Dice, también soporta sintaxis de path, entonces yo quizás podría pasarle un path para hacer un nested update, una actualización muy nesteada. Ok, bla bla bla. Ok, acá hay más información sobre la API de paths, en que yo puedo pasar como un string para decir, o un arreglo de strings para decir qué propiedad quiero modificar, en vez de tener que como acceder directamente a ese objeto y hacer la actualización. Ok, veamos cuán más simple es hacerlo con nuestra store. Ok, entonces voy a tratar de hacer esto entendiendo que lo único que aquí tengo que hacer es... No sé qué estoy haciendo. Vamos a decir const store set store create store. Vamos a pasar los todos como esto. Entonces voy a borrar esto. Entonces acá en for each no vamos a decir todos, vamos a decir store.todos. Esta expresión no es llamable, entonces como este objeto es un proxy, acceder a esto ya va, o sea, tengo que acceder, no tengo que llamar al get, porque esto rapea las propiedades en getters, entonces solo con acceder a la propiedad, bueno, da lo mismo, no hay que invocar a la señal, hay que usar un getter nomás. Ok, ¿qué sería un set store? Lo que voy a hacer es un add to. No estoy mirando la solución, ¿ya? Así que estoy tratando de hacer esto de entendiendo qué es lo que tiene. Set store, ¿qué es lo que vamos a hacer? Argumentos. Ok, yo quiero hacer que mis todos sean igual a
Eso toma... Aquí voy a mirar, lo siento. Puedo pasar este path. Y esta función. Ya, ok. Me parece bien. Entonces, después vamos a ver la API. Entonces me dice que le puedo pasar acá qué llave hacer update. Y acá en vez de leer la señal tal cual, voy a copiar esto. Dice, en vez de leerlo desde acá, esto va a tener una función que me lo va a pasar. Y no es una señal, sino que es simplemente el valor. Tal cual, ¿cierto? Sí, dejamos el otro tal cual. Y luego para hacer el toggle, entendiendo que aquí el amigo quiere usar el ID, se hace esto del set store to do. Ok, esto es extraño. Son múltiples. Son múltiples paths. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, esto está raro. A mí me parece un poco raro. Set store. Vamos a decir, ¿qué vamos a cambiar? Los to-dos. ¿Qué to-do vamos a seleccionar? Un to-do donde t sea igual a id. Ya. Aquí, ¿qué propiedad esto vamos a marcar como completed? Donde completed lo hacemos al revés, ¿no? Ok, entonces, ¿qué me dice esto? Me dice que la forma que yo creo que esto está implementado por debajo dice, sí, la función que yo le paso aquí retorna al mismo tipo de estructura de datos que tiene esto, entonces se te hace valor, o qué sé yo. O esta función funciona como selector en el caso de que tú tengas más cosas, argumentos a la derecha. Está bien intrincado, ¿no? Claro, y aquí funciona tal cual. No, se imprimen cosas solo cuando se crean y no cuando se actualizan. Claro, hay que entender un poco más cómo funciona esta API de paths. Y después podemos ver la documentación. Voy a aprovechar de ir enseguida acá, ¿no? Busquemos stores. Ok, no hay un buscador, no. Stores, ok. Y create store. Este set store function. Claro, yo le podría pasar el objeto y acá path to value. New value. Ok. Entonces lo que hace acá es que produce el path a partir de una función. Claro, eso es lo que está haciendo. Entonces, claro, entonces lo que entiendo es que el último argumento siempre es el valor y todos los otros argumentos se toman como values. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Es que va a decir, bueno, ¿cómo produzco este valor? Porque aquí yo podría tener una función que me retorne todos, ¿cierto? Ok. No, pero no es tan así. Entonces puede ser un string o una función que te retorne una parte de tus part. Y eso es algo de TypeScript, ¿no? Como es un tipo built-in de TypeScript. TypeScript lang. Busquemos acá si es que tiene si es que existe ese tipo como utilitario part. No, ya debe ser está partial, pero este part debe ser creado en el mismo Solid. Ok.
No hay mucho más al respecto. Updating stores. Ok. Paths. Ok. Soporta paths incluyendo key arrays, objetos y funciones de filtrado. Claro. Entonces acá como dice list, en el índice 2, read true. Ok. 012. Claro. Modifica ese elemento del listado en el índice 2. Aquí counter, claro, actualiza esa propiedad que es plana. El último valor siempre es el valor o un setter, como el valor concreto de una función, y estas cosas pueden ser todavía. Ok, paths pueden ser strings, array of keys, iterating objects from to by, or filter functions. Y da un poder de expresividad, ¿cierto? Pero entiendo que acá la función es porque el anterior es un arreglo. Como que dice, ya, esto es el tipo de esto es un arreglo, entonces te voy a dejar filtrar el arreglo con esta función. Si no fuera un arreglo, podría ser cualquier otra cosa. Entonces creo que por eso nos permite hacer en este caso, o sea, esta función como que va a poder filtrar lo que hay acá. Pero si esto fuera otra cosa, no fuera un arreglo, esta función no sé qué haría si fuera un objeto, por ejemplo. Como quizás tendría que, no sé, sería como de key a value. Mira lo que voy a hacer esto. Voy a hacer como un índice de vamos a llamar indexed y voy a indexar los todos. Ya, entonces cuando añada un to-do, en vez de hacer esto así, podría hacer esto. Ok, eso no entiendo. Si quiero hacer una actualización sin el key, y acá estamos hablando de productores. Ya, esto es como lo de esta cosa de porquería, iba a decir. Lo que hizo el amigo de Movex, ¿cómo se llama eso? Ymer, eso ya estaba frente a mis ojos, no lo vi. Crear un store mutable. Sí, lo que no entiendo es qué pasa si es que yo quiero setear un valor y utilizar el valor previo acá. Podré... bueno, puedo hacer eso, ¿no? Donde acá va a ser... Ahí sí. Esto deberá ser igual, ¿no? Opa, no grabes. Hello. Ya, ok, sigue funcionando. Claro, el último valor puede ser un setter. Ya, y de ahí es donde obtengo esto. Entonces lo que yo quiero hacer es... En este objeto... Aquí quiero indexar. Sé que esto se podría hacer de una forma como... O sea, que este indexed que agregué, lo que quiero es como indexar los valores que habían en el to, ¿cierto? Entonces este indexed va a ser muy a grosso modo. Voy a tomar todo lo que había en store indexed, que es un objeto, y aquí voy a tomar mi ID
Vamos a ver este new to do acá. New to do. Y acá vamos a tomar new to do punto .id y le voy a pasar el texto. Digamos que queremos indexar el texto solamente, o el to do completo, como en un hash map. Ya, esto debiera funcionar igual. Ahora, lo que yo quiero con esto es, ¿qué pasa si que quiero actualizar los indexes de acá? Porque acá los indexes no los estoy actualizando. Entonces debería, sabemos que eso es lo extraño, ¿no? Bueno, tendría que hacer lo mismo que aquí. ¿Pero qué pasa si yo solo quiero actualizar el indexer? Voy a hacer otra función que sea set store. Y aquí voy a seleccionar indexer. Mi pregunta es, ¿cierto? Esta función, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer CT? ¿Qué va a hacer? O sea, ¿va a ser un key? ¿Va a ser como key value? Onda, no sé, yo esperaría que esto fuera como key value. Voy a filtrar los valores del objeto. O sea, es como raro. ¿De qué sirve este selector acá? ¿De qué? ¿Puedo seleccionar algo? ¿Puedo filtrar algo? No sé, es una incógnita. Pero let's move on. Vamos, que creo que vamos a alcanzar a ver solo lo del store en este capítulo. Ok, mutaciones. Solo les recomienda que utilicemos patrones de inmutabilidad shallow para actualizar el estado. Al separar escrituras y lecturas, mantenemos mejor control sobre la reactividad de nuestro sistema sin el riesgo de perder track de los cambios por medio de los proxies. Ok, esto está mucho más amplificado con el uso de stores en comparación con las señales. Sin embargo, a veces la mutación es más fácil de razonar al respecto. Por lo tanto, tenemos una API inspirada en Ymer llamada Produce, que modifica el store, que nos ayuda a mutar el proxy dentro del set store en vez de tener que hacer todo este spreading y shredding. Ok, esta es una buena herramienta para permitir pequeñas zonas de mutación sin perder control. Utilicemos Produce en nuestro ejemplo de todos para reemplazar nuestro Event Handler con esto. Ok, entonces cuando hacemos el add to do, en vez de hacer eso, vamos a envolver el último valor, lo vamos a envolver en una llamada produce que me va a pasar un draft de los to-dos, ¿cierto? Entonces estos van a ser los to-dos drafteados y lo que vamos a hacer es to-do. Ya, ok, en vez de retornar una copia podemos simplemente vamos a ver, simplicidad, hacer esto. Lo que es eso sí importante es que no sé si esto funciona igual que en Ymer. En Ymer uno no puede mutar y devolver el valor, porque al final como que no hace nada, es o mutas o lo devuelves. Entonces aquí está mutando, entonces yo aquí no debería devolver nada para que esto funcione. Hay un problema ahí con TypeScript, pero sigue funcionando. Bueno, esto está implementado de la forma antigua. ¿Qué pasa si yo retorno todos? Tendrá el mismo tema que Ymer. Le da exactamente lo mismo si retorno. Lo que creo que está bien, pero no tiene ningún sentido retornarlo finalmente. O sea, como que el draft lo modificó.
Ok. Y acá lo mismo. Selecciono esto. Pero claro, en verdad no tengo que seleccionar. Pues. Lo que tengo que hacer es llamar a produce. No estoy mirando el snippet. Y esto me va a pasar los to-dos. Entonces yo aquí buscaría el to-dos find donde find, ¿no? Ah, no, lo sigue seleccionando así. Ok. Selecciona. Ah, claro, hace sentido porque aquí selecciona el to-do y en este caso ahí llamamos produce y esto me pasaría el to-do y luego yo diría to-do.completed es igual a no to-do completed. Eso, ¿no? Claro, ok. Acá lo retorna, pero creo que da lo mismo. Recarguemos aquí abajito. Y esto sigue funcionando tal cual. Ok, mientras produce ocurre en la mayoría de los casos. Solid también tiene tiendas mutables. Ok, no es el approach recomendado, pero a veces es útil para dependencias externas y cosas por el estilo. Ok, context. Solid provee una API de context para pasar data sin tener que pasar por props. Esto es útil para compartir señales y stores. Al utilizar el contexto tenemos el beneficio de crear. Ok, son creadas a partir del sistema de reactividad. Ok, para comenzar creamos un objeto de contexto. Este objeto contiene un provider, lo mismo que en React. Es práctica común rapear el provider y utilizar useContext solo con versiones ya configuradas del contexto específico. Ok. Creo que es como rapearlo en un objeto y en tu propio objeto, ¿cierto? Claro que es como el patrón que se utiliza tal cual en React como para crear. Esto es exactamente lo mismo, la única diferencia es que lo que hace acá es crear una señal, luego crea este objeto que va a tener el valor, va a tener unos métodos acá y eso hace una tupla y eso lo pasa acá como valor al contexto. Entonces tenemos el valor del count y tenemos una API de increment y decrement. Ok, claro, entonces acá deberíamos llamar a const y esto retornaba una tupla. Esto era count y acá teníamos el objeto con use counter con nuestro increment y decrement. Así era, ¿no? Upa. Increment y decrement. Y este count si era una señalísima, ¿cierto? No era una señalísima. Sí era una señalísima. Ok, ¿y por qué se queja? No te quejes, güey. ¿Será porque yo tengo que meter... Disculpe, tengo que meterlo dentro de mi counter provider. Counter provider. Lo cerramos acá. Y ahora sí. Entonces esto sí funciona como la señal. Y luego acá sería... click. Increment y acá decrement.
ahí, ¿no? No sé más. ¿Qué persona fuera de fuera de sí misma pone el símbolo más a la izquierda? ¿Quién? Y disminuir a la derecha. Ok, está bien. Aquí pasa la referencia a la función normal. Está bien, pero por ejemplo, no sé, esto como que no tiene un evento, ¿cierto? ¿Por qué tiene que saber del evento acá? ¿Qué pasa si yo quiero hacer algo con ese evento? Como el evento click, ¿no? Da lo mismo. Da lo mismo. En general soy partidario de pasar las cosas así, pero en el fondo no. Esto no tiene la misma firma que esto. Así que poco lo que esto espera. Con los parámetros que te pasa, así que bueno. Cosa de gustos. Ok, stores inmutables. Dice. Ok, las stores se crean utilizando los store proxies. Ok, a veces queremos introducir queremos hacer una interface como interactuar con librerías inmutables como Redux, Apollo o Xstate, y necesitamos hacer actualizaciones granulares frente a estas. En este caso tenemos un wrapper alrededor de Redux. Podemos ver que la implementación in use Redux TSX. Esta definición del store y las acciones están en los otros archivos. Entonces tengo use Redux, que lo que va a hacer es... ¿Y dónde está Redux? Create store, solid.js store, store get state. En algún lugar tiene un reducer. Ok. Y llama create store de Redux. Ok. Entonces va a tomar un store de Redux, ¿cierto? Lee el status, el estado, crea el store a partir de ese valor inicial. Luego se suscribe al store, ¿cierto? Cada vez que se suscriba al store, guardamos ese estado en el store con la función setter, lee el estado de Redux y lo guarda aquí. Y este unsubscribe se llama cuando se desmonta el amigo este. Luego retornamos el estado y map actions. ¿Qué va a hacer map actions? Va a tomar todo lo que esté en este objeto de acciones, lo va a rapear con un store dispatch. Hay una cosa en Redux que es como para llamar el bindear, como hacer el binding directo de las acciones, del dispatch a las acciones, y no hay que hacer esto manual, pero a lo mismo. Pero en el fondo acá es como un objeto donde yo llamo métodos, no llamo dispatch del método. Ok, y luego acá tenemos este add to do, toggle to do, lo llamamos sin necesariamente hacer énfasis en Redux en sí. Perdón. Entonces, ¿qué hacemos acá? Esto ya está... Claro, pero se sigue creando el amigo, ¿cierto? Ok, dice si añadimos ítems, bla bla bla, parece funcionar bien. Lo que no es obvio es que el rendering no es eficiente, claro, porque caemos en este problema de que cada vez que se crea un to-do se recomputa cada elemento de la lista. Ok, la razón por la que el console log no solo se emite cuando se crea, sino que también cuando cambiamos el checkbox. Dice la razón por la que Solid no hace el diff automáticamente. Bueno, la razón es porque Solid no hace el diffing de forma automática. Asume que el nuevo ítem es nuevo y lo reemplaza. Si tu data cambia granularmente, no necesitas diffing. Pero ¿qué sucede si es que sí lo necesitas? Solid provee un método de diffing llamado reconcile que mejora el set store, la llamada set store, y nos permite hacer diffing de la data
con estos fuentes de datos inmutables. Solo notificando las actualizaciones granulares. Ok, eso es entonces en UseRedux. Cuando hacemos setState acá, que este es el valor de la función que te retorna el solid. Entonces acá hacemos reconcile, y lo que me imagino que hace reconcile es que dice el valor anterior con este nuevo valor que estoy pasando, hace el diffing finalmente y dice ok, cambió solo esta propiedad, y en vez de pasarle acá al setState como todo el objeto nuevo, le va a decir actualiza solo esa propiedad internamente. Entonces ahora debería funcionar la magia, cosa que si yo le doy clic acá, claro, no se recomputa todo, sino que solo la propiedad que es reactiva. Ok, esta no es la única forma de resolver esto. Ya hemos visto que algunos frameworks tienen una propiedad aquí en su templates. Claro, que es como lo de React, que uno le pasa un key al JSX y le dice este es el ítem, el ID del ítem, y mientras ese ID no cambie, asume que es el mismo ítem. Entonces no recrees ese pedazo de DOM, sino que solo actualiza las cosas que están adentro, pero igual está haciendo el diffing. Ok, dice el problema de esto es que al hacer eso como parte default del sistema de templates, siempre necesitas correr reconciliación sobre la lista y siempre va a tener que hacer diffing de todos los hijos para cambios potenciales, incluso en frameworks compilados. Un approach centrado en data no solo hace esto aplicable fuera del sistema de templates, pero también lo hace opt-in, ¿cierto? O sea, si quieres hacerlo, puedes, pero no está por defecto. Ok, cuando consideramos que el state management interno no necesita eso, tenemos como la mejor performance por defecto. No hay problema al usar reconcile cuando lo necesitemos. Algunas veces un reducer simple hace la mejor forma de organizar cambios de data. Reconcile brilla acá, ya que nos permite hacer nuestro propio useReducer. Entonces podemos crear un useReducer donde reconciliamos las actualizaciones. Mi pregunta es ¿de dónde viene este state? Viene desde afuera. Y acá lo modifica localmente. Ok. Este comportamiento de reconcile es configurable. Se le puede pasar un key. Y también hay una opción para hacer merge que ignora como ignores structural cloning, como la forma de los objetos en estado, y solo hace diff en los leaves, como en los valores que no son objetos, como al final del objeto. Ok. Conceptos avanzados. Y ahora, sí, creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a ver este último tema, que es stores sin contexto, para que no se alargue mucho el video. Dice: context es una gran herramienta para stores. Maneja la inyección y amarra. Es como un punto de amarre al grafo de dependencias reactivas. Maneja disposals, o sea, cuando las cosas dejan de estar en el DOM, y no tiene overhead de render. Claro, porque ese es un problema que tiene context en React, es que cada vez que se actualiza el valor del context hace diffing de todos los hijos y de todos los consumidores. Entonces aquí da lo mismo finalmente. Ok, sin embargo podríamos usar el sistema de reactividad simplemente para cosas simples. It's almost not worth pointing out, pero un store simple puede ser solo una señal. Por default create signal.
Claro, que era lo que habíamos hecho al principio, ¿no? Como que en el primer video, lo primero que hicimos cuando se introduce el concepto de señal fue como, ok, las señales no tienen por qué estar definidas dentro del componente, sino que pueden estar fuera. El concepto de reactividad de Solid es universal, no importa si es fuera o dentro de componentes. No hay una separación entre estado global y local, es todo lo mismo. La única restricción es que todas las computaciones, efectos y memos tienen que ser creados bajo el sistema reactivo create_root. Ok, el render de Solid hace esto automáticamente. Entonces, si tenemos algo, un efecto o una memorización que está fuera de el árbol de componentes, que finalmente está dentro de este render, cuando uno renderiza como el componente base, entonces tenemos que hacer un create_root, y en el fondo eso va a decir, ok, todo esto ya va a pertenecer al sistema de reactividad. En este tutorial, counter_tsx es un store global, podemos utilizarlo al modificar nuestro componente main, cierto. Main, o sea, claro, este archivo main renderiza counter con render, entonces ya está dentro de ese root. Y luego counter lo que hace es definimos este store, le pasamos todo para abajo. Y ok, create_root. Claro, entonces le pasa la función, lo mete dentro de este root. Claro, aquí memoriza algunas cosas. Y luego simplemente podemos utilizarlo acá, ¿cierto? Entonces acá vamos a imprimir. Claro, podemos sacar los miembros de este amigo. Voy a decir counter count. Chao. Y aquí counter double count. Luego aquí un clic, le hacemos un counter increment. Genial. Y no hay necesidad de... Claro, el único tema es cuando te... Esto como que nunca deja de existir, porque es global, claro, es global. Entonces si quisiera como localizar, claro, localizar esa globalidad y que funcione solo dentro de un ciclo de vida particular. Lo siento. Porque lo que pasa es que acá esto, como es global, si yo destruyo este componente, o lo que sea que esté utilizando estas cosas, este estado va a seguir viviendo. Entonces va a estar siempre como en runtime, por decirlo. Entonces, cada vez que utilizamos más stores globales que contienen computaciones, asegúrate de crear una raíz, o mejor, utilizamos context. ¿Por qué? Porque con context tenemos además la garantía de que podemos como desmontar el store y montarlo como on demand. Y eso sería, eso sería. Vamos a wrap up. Vamos a terminar de hablar de esto. Lo de los stores globales me recuerda harto a Svelte, en donde uno como que crea un store que tiene un valor y chao, y eso. El sistema de reactividad obviamente es distinto, pero o sea, el concepto no, pero la implementación sí. A ver, ¿qué otra cosa? O sea, siendo honesto, es bastante familiar en el sentido en que el uso de context, o sea, ve un context de Solid y ves un context de React, que son exactamente lo mismo, o sea, muy familiar.
También tenemos esto de las mutaciones con Produce, que está inspirado en Ymer. También es un concepto bastante conocido. Creo que me hace sentido la API como de path, de poder decir, ok, mira, te paso como la locación del lugar donde tienes que hacer la actualización, y lo último que te paso en esa función es la función con la que vas a hacer la actualización de ese elemento. Es un approach distinto a lo que uno está acostumbrado cuando no trabaja con librerías funcionales, porque ese concepto es como, se conoce como un lens, como un lente, una lupa en programación funcional, salvo que, claro, los lens son para tanto lectura y escritura. Entonces, si uno quiere acceder, por ejemplo, como que uno tiene un objeto de esa forma que está como muy nesteado, y puedes obtener como que llama una función que se llama lens con ese objeto, y le pasas como el path, y lo que va a hacer es que te va a retornar como un getter y un setter para ese objeto. Entonces tú puedes leer el valor y además puedes llamar una función para actualizar ese valor dentro de ese objeto más grande, dado el path. En este caso, uno obtiene ese valor propiamente tal del store en sí, y lo puedes como leer con notación de punto, básicamente en onda store.counters, el índice 0, la propiedad name del primer elemento de este arreglo que se llama toOS, por ejemplo. Con un lens es distinto. Uno crea el lente, dice lo que quiero es en mi store, quiero los toOS, quiero el primer elemento y quiero el name, y eso te devuelve de vuelta el setter y el getter para esa propiedad en particular. Entonces uno lee ese valor y después lo puedes sobreescribir con esta función. O sea, no sobreescribir, lo que, bueno, no lo muta directamente, sino que hace esta actualización inmutable. Así que eso. Claro, aquí hay conceptos que son como de programación funcional igual, bastante interesantes. Pero no en ningún lado te dice tienes un lens, ¿cierto? Sino que te dice, no, tienes esta API de path que te sirve como para seleccionar el path que vas a actualizar. Me hace bastante sentido. Me gusta este como concepto de store global con context, porque creo que la mejor forma de tener stores y desacoplar data de la vista es tener stores por dominios de tu negocio. Y aquí se ven que son súper fáciles de mover, y no depende, o sea, salvo que uno tenga dependencia explícita de otro, como que da lo mismo el orden en el que están distribuidos, y no hay que preocuparse de los renders, etc. En React uno puede hacer algo así, si es que retorna siempre la misma referencia del estado, pero ahí tienes que manejar tú el tema de la reactividad. Tengo un artículo al respecto de cómo crear como stores o entendiendo más o menos cómo funciona a nivel de performance los contextos en React. O sea, porque acá uno cuando crea un store con el context, voy a compartir el código de nuevo. Cuando pasamos esto para abajo, acá al provider, tenemos que le estamos pasando una señal, ¿cierto? Y esta función que modifica el valor de la señal. Y esto ya es reactivo, o sea, esta referencia, la señal en sí, la referencia de la señal no cambia nunca, por eso uno tiene que llamarla, porque es como una función. O sea, te pasan una función y uno llama a esa función. La referencia a la función no cambia nunca. El valor que te va a retornar la invocación de esa función se va a ir cambiando. Entonces, lo que en términos de, por ejemplo, React, si uno pasa el valor de count propiamente tal y luego estas otras funciones, lo que pasa es que cuando cambie count va a cambiar todo y se va a tener que renderizar todo. Entonces lo que uno puede hacer igual es no hacer eso, y en vez de pasar count directamente, pasas un objeto que no cambia nunca, ¿ya? Y luego tienes que suscribirte a los cambios de ese objeto. Escribí un artículo al respecto hace un tiempo, 2 años yo creo,
Voy a dejarlo en la descripción. Y en el fondo explica cómo hacer estos stores como performantes en términos de reactividad utilizando context. Pero el tema es que igual tiene overhead, en el sentido en que tú cuando lees el estado tienes que leerlo de una forma especial para suscribirte solo al cambio del estado y no porque obtienes como un wrapper obtienes un wrapper finalmente del valor, no obtienes el valor en sí. Entonces para poder persistir ese valor localmente tienes que igual guardarlo en un estado local del componente. Es una cosa media intrincada, pero como que es una forma más performante de utilizar context. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Próximo episodio vamos a ver lo que queda del tutorial, que ya son como cosas más como... Sí, creo que vamos a hacer cuatro episodios finalmente. En el próximo vemos los últimos 2 puntos del tutorial. Dale una me gusteada, una suscribida si es que me quieres apoyar. Y eso, nos vemos en el próximo. Adiós.